Ok. Em, Estamos haciendo ejemplos, ejercicios de lo que viene siendo la ecuación de Bernoulli todavía. Todavía no tomamos en cuenta nada de bombas, ni de pérdida, ni nada. Únicamente la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, la clase pasada hicimos estos dos ejemplos, el del sifón y el de la tubería que iba de un diámetro a otro diámetro. Entonces vamos a hacer ahora otro ejemplo de un tubo que es totalmente horizontal, ¿eh? Aquí la imagen, por más que la quise mejorar, no se pudo. Quedó así medio chueco, como si estuviera inclinado el tubo, pero no, se supone que es horizontal totalmente. Dice, si la presión en la tubería de 150 milímetros, esta más grande, es de 415 kilopascales, o sea, aquí esa parte tiene un manómetro que nos marca 415 kilopascales. Calcule la presión en el diámetro de 75 milímetros, este otro diámetro donde se hace más pequeña. Si el gasto es de 0.11 metros cúbicos por segundo. El fluido es gasolina de gravedad específica 0.67. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el diagrama, pasa el fluido de este punto donde tenemos esta presión manométrica y nos piden calcular la presión que se presentaría en el otro diámetro. Lo primero que tengo que hacer es visualizar la ecuación de Bernoulli y qué datos tengo de cada punto. Esta es mi ecuación de Bernoulli. Acuérdense, ecuación perdón, energía de posición, energía de velocidad y energía de presión. En el punto 1, ¿conozco la energía de posición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí la conozco o no la conozco? No. No la conozco. ¿Ok? Sí está bien. Pero si observo, ¿cuál sería la energía de posición en el punto 2? Pues es la misma, ¿no? Si es horizontal, se supone que es la misma. O sea, cero. Si la tubería es horizontal, Z1 va a ser igual que Z2. Entonces, ¿qué les va a pasar a estas dos? Si son iguales, Se anulan. se eliminan, ¿sí? Vamos a suponer que le pusiéramos un punto de referencia aquí abajo a 1 metro por debajo de la tubería. Z1 para el punto 1 sería 1 metro y Z2 para el punto 2 también sería 1 metro. Sería 1 metro aquí y 1 metro acá. Cuando yo pase este metro del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo, pasaría con signo negativo. 1 metro menos 1 metro se eliminan, se hace cero. Entonces, siempre que la tubería sea horizontal, que no haya diferencia de niveles entre el punto 1 y el punto 2, va a ocurrir eso. Podemos eliminar las energías de posición porque están exactamente en la misma posición. Z1 y Z2 serían iguales, estarían exactamente al mismo nivel. ¿Sí? Ahora, la energía de velocidad en el punto 1, ¿la conocemos? No, ¿verdad? ¿La podemos conocer? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí la podemos conocer o no? Sí. Sí, porque tenemos el gasto. Si tenemos el gasto, como tengo el diámetro, entonces puedo calcular la velocidad. Aquí está, miren. Aquí está donde lo calculamos. La velocidad en 1 es igual al gasto entre el área 1. La presión, la energía de presión en el punto 1, ¿la puedo calcular? También, ¿no? Sí la puedo calcular porque conozco la presión, que son 415 kilopascales, y conozco o puedo calcular el peso específico del fluido, que es gasolina, y me dan su gravedad específica. Entonces, la velocidad, la energía de posición, la energía de velocidad y la energía de presión en el punto 1 sí las puedo conocer. En el punto 2, la energía de posición ya dijimos que se va a eliminar con la energía de posición del punto 1. La energía de velocidad, ¿la puedo conocer? Sí. Sí, también la puedo conocer porque conozco el diámetro, ¿verdad? Y el gasto se supone que se mantiene. El gasto van a seguir siendo 0.11 metros cúbicos por segundo. Entonces, con el gasto y el área puedo calcular la velocidad en el punto 2. Y por último, la presión, pues es lo que me piden conocer. Entonces, como nada más tengo una incógnita, fácilmente puedo
aplicar la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en este punto, en la tubería de 75 milímetros. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular las velocidades. Las velocidades en el diámetro de 150 milímetros, 0.15 metros, y la velocidad en el diámetro de 75 milímetros, 0.075 metros. Aquí está, velocidad es igual al gasto entre el área. El área, como son tuberías de sección circular, es pi por diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro está en metros, 0.15 metros, y el gasto en metros cúbicos por segundo, 0.11. Hacemos la operación, me da que la velocidad en el primer punto aquí es de 6.22 metros por segundo. Hago lo mismo para la velocidad en el punto 2. La velocidad en el punto 2, o tubería de 75 milímetros, sería el gasto, que no debe de cambiar, porque se mantiene de acuerdo a la ecuación de continuidad, 0.11 metros cúbicos por segundo, entre el área del tubo en esta parte de aquí, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro son 75 milímetros, 0.075 metros. Hago la operación y la velocidad me da 24.9 metros por segundo. Si observamos, aquí sí es lógico que aumente mucho la velocidad porque el diámetro se reduce. ¿Sí? Aumenta mucho la velocidad. De 6 metros por segundo que teníamos aquí en 0.15 metros a 25, casi 25 metros por segundo en el diámetro más pequeño de 7.5 centímetros. O 0.075 metros, como le quieran ver. ¿Sí? Entonces, ya que tengo las velocidades, ahora sí aplico la ecuación de Bernoulli. Si tomo como nivel de referencia el eje de la tubería, entonces la posición de Z1 va a ser 0 y la posición de Z2 también va a ser 0. La energía de velocidad es velocidad al cuadrado entre 2g. 6.22 para el punto 1 entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y la energía de presión serían los 415 kilopascales, 415 kilopascales entre el peso específico del fluido. Recuerden que el peso específico lo obtenemos multiplicando la gravedad específica, 0.67, por el peso específico del agua, que son 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, con eso tenemos todo lo del lado izquierdo. Ahora vamos con lo del lado derecho de la ecuación. Z2 también es 0, dijimos. La velocidad 2, la energía de velocidad en el punto 2 sería la velocidad en el punto 2 al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y la energía de presión, que sería la presión en el punto 2 entre el peso específico del fluido. Es el mismo fluido, 0.67 por 9.81. Lo que busco es la presión en este punto. Hago las operaciones, este me queda 0, esta operación me da 1.97 metros, esta operación de aquí me da 63.14 metros, otra vez 0 del lado derecho de la igualdad. Esta operación, la energía de velocidad, me da 29.36 metros. Y la energía de presión sería la presión entre 6.57 metros. El 29.36 está sumando, va a pasar del otro lado restando a todo esto. 1.97 más 63.14 menos 23.96. Recuerden que este pasó restando. Y el 6.57 que está dividiendo pasa multiplicando a todo. ¿Sí? Entonces hago la operación y me da una presión de 234.88 kilopascales. ¿Sí está claro, muchachos? Ya con eso tengo la presión, que es lo que me piden. ¿Alguna duda? No, ningún ejemplo. Las unidades sí se entienden las unidades. ¿Por qué me queda kilopascales? ¿Cómo se van eliminando las unidades? Acá en el primer problema sí les ponía todas las unidades. Aquí sí les puse todas las unidades para que vieran cómo se van eliminando. Ya en este último ya no quise poner tantas unidades porque se hacía muy largo todo este rollo, pero fíjense cómo para la energía de velocidad, que son metros por segundo, cómo quedan nada más metros y metros, o sea, todas las energías quedan en metros. Y cuando despejamos la presión, kilonewtons pasa con lo que tenemos aquí abajo y se eliminan
metros cúbicos con estos metros y nos queda kilonewton sobre el metro cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las unidades aquí. En este ejemplo. Aquí nos queda ya al final, este 6.57 serían kilonewton sobre metro cúbico y todas estas energías aquí están en metros. Entonces eliminarían los metros con los metros cúbicos y nos queda kilonewton sobre metro cuadrado, que es equivalente a kilopascales. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. Y listo, ya tenemos este ejemplo. Vamos a otro ejemplo, el ejemplo 4. ¿Cuántos traigo? Nada más hasta aquí, el ejemplo 4. Y ahorita les voy a poner unos ejercicios para que los vayan haciendo ustedes. Bueno, los vamos desarrollando pues al mismo tiempo, mejor. Dice, calcula el gasto de agua que circula en el sistema que se muestra. Nos piden calcular el gasto, fíjense, tenemos, este sistema es una tubería vertical que va subiendo de este primer punto que conozco su presión, 565 kilopascales, y conozco su diámetro. ¿Sí? El diámetro interior es de 70 milímetros. Luego esa tubería hace un quiebre de 90 grados, queda ahora horizontal, a una altura de 3.65 metros. ¿Sí? Y luego tiene una reducción de diámetro y una salida en forma de chiflón. Y ahí en ese punto el diámetro en la salida es de 35 milímetros. O sea, tengo el diámetro aquí en este punto. Entonces me piden calcular el gasto. Para poder calcular el gasto, yo necesito el área y la velocidad. Acuérdense de la ecuación. Gasto es igual a área por la velocidad. ¿Dónde está? Bueno, ya se lo saben, ¿no? Gasto es igual a área por la velocidad. Entonces, siempre que yo quiera tener el gasto, necesito el área y la velocidad que lleva en ese punto donde tenemos el área. En este caso, nosotros no nos dan, en ninguno de los dos puntos, no nos dan la velocidad. Entonces, nosotros no podríamos calcular el gasto así directamente. Podemos calcular el área, porque me dan los diámetros. ¿Sí? Podemos calcular el área aquí en el punto 1 y podemos calcular el área en el punto 2, pero no tengo las velocidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aplicar Bernoulli entre estos dos puntos y ver qué podemos despejar o si podemos despejar algo. Aquí está la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver qué tenemos. ¿Sí? Empezamos con la energía de posición para el punto 1. Si yo tomo como referencia el punto 1, pues yo puedo decir que la energía de posición para el punto 1 sería 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque aquí está mi nivel de referencia en el punto 1. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ok. Luego, para la energía de velocidad en el punto 1, sería la velocidad 1 al cuadrado entre 2g. No la conozco. No conozco la velocidad 1. Pero sí conozco la aceleración de la gravedad. Entonces puedo poner esto, 2 por 9.81, y dejarla en función de la velocidad 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí quedaría la ecuación en función de la velocidad 1. Luego, la energía de presión. Aquí sí tengo la presión, son 565 kilopascales. Entonces aquí sí puedo poner 565 kilopascales, que son equivalentes a kilonewton sobre metro cuadrado, entre el peso específico del fluido, que no lo dice el enunciado, pero lo estamos considerando como si fuera agua. Si es agua, el peso específico es 9.81. ¿Sí? Y ya tengo lo del lado izquierdo. Del lado izquierdo no conozco la velocidad 1. Luego, del lado derecho de la ecuación de Bernoulli, ¿qué tenemos? Tenemos la energía de posición. La energía de posición para el punto 2, que lo estoy poniendo aquí exactamente a la salida del chiflón. Si mi nivel de referencia está aquí en el punto 1, entonces Z2, la energía de posición para el punto 2 sería esta altura, los 3.65 metros, que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Sí?
Luego, más la energía de velocidad. Tampoco conozco la velocidad en el punto 2, pero la puedo dejar en función también de la velocidad 2, sustituyendo la aceleración de la gravedad aquí. 2 por 9.81. Y la energía de presión, aquí aplicamos lo que aplicábamos en el primer problema. Seleccionamos un punto exactamente afuerita de donde termina la tubería, donde se supone que el diámetro que lleva el chorro del agua sigue siendo 35 milímetros, pero como el agua ya no está dentro de la tubería, podemos suponer que la presión a la que se encuentra es presión atmosférica y por lo tanto es cero. ¿Sí está claro? Acuérdense que eso lo hicimos también en el primer problema. ¿Dudas en eso? ¿Se tomaba la presión atmosférica, Inge? ¿Perdón? Sí, se toma la presión atmosférica. ¿Por O qué? sea, consideramos que que el punto 2 está exactamente aquí afuera de la tubería, donde el chorro del agua todavía tiene el diámetro de 35 milímetros. Pero como ya está fuera de la tubería, ya consideramos que se encuentra bajo presión atmosférica. Y la presión atmosférica es cero, o la tomamos como cero, para manejar únicamente presiones manométricas. ¿Y se acuerdan que veíamos eso desde el principio? Ah, ok, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda una ecuación con dos incógnitas. Yo no puedo solucionar una ecuación con dos incógnitas. Para poder solucionar dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito? Nomás se ocupa una incógnita. Si yo tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito para poderlas resolver? 2. Dos, ¿sí? Siempre dependiendo del número de incógnitas, yo necesito el número de ecuaciones. Si tengo nada más una incógnita, como en este problema, el anterior, que tenía nada más una incógnita, pues nada más necesito una ecuación y puedo despejar directamente de esa ecuación. Pero si tengo ya dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Esta es una. Esta que desarrollé aquí es una ecuación, pero necesito establecer otras ecuaciones que me permitan manejar o despejar de alguna manera o quitar estas dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos en este problema? ¿Qué se hizo para poder solucionar estas dos incógnitas? Bueno, yo sé que la velocidad en el punto 1, que es la que no tengo, es igual al gasto entre el área 1. Y el área 1 sí la puedo calcular. ¿Sí? Entonces yo podría poner, en lugar de la velocidad 1, podría hacer esta operación del gasto entre el área 1, resolver el área 1 y dejar la velocidad 1 en función del gasto. Y ahora sí, perdón, perdón, ahí no debí de haberles dicho y ahora sí. Dejar la velocidad 1 en función del gasto. Y esto ponerlo aquí en esta ecuación. ¿Sí? Otra cosa que puedo hacer es hacer lo mismo para la velocidad 2. Velocidad 2 es igual al gasto entre el área. El área 2 sí la puedo calcular porque tengo este diámetro, 0.035. Entonces calculamos el área 2 y dejamos también la velocidad 2 en función del gasto. Y si se fijan, si yo pongo esto en lugar de la velocidad 2 aquí en esta ecuación y esto en lugar de la velocidad 1, ¿cuántas incógnitas voy a tener ahora? Nada más una, ¿no? Que sería el gasto, la Q. Y al tener ya esta ecuación con una sola incógnita, entonces ahora sí ya podría despejar. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo, miren. Aquí, primero con la velocidad 1. Velocidad 1 es igual al gasto entre el área 1. El gasto no lo conozco, lo dejo en función del gasto. Pero el área 1 sí la puedo calcular porque tengo el diámetro. El diámetro es de 70 milímetros, 0.07 metros. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y esto me da 0.0038. Si yo divido 1 entre 0.0038, me queda 259.84 de Q. Y ya tengo la velocidad 1 en función del gasto. ¿Sí está claro esta operación? Sí, Inge.
¿Sí? Bien. Ahora hago lo mismo para la velocidad 2. Velocidad 2 es igual al gasto entre el área 2. El gasto no lo conozco, pero el área 2 sí la puedo calcular. Aquí la calculamos con pi por diámetro, que son 35 milímetros, es 0.035 metros. Acuérdense que esto, como son milímetros, lo dividimos entre 1000, me da 0.035 al cuadrado entre 4. Esta operación, la del área, me da 0.00096. Si yo divido 1 entre 0.00096, me da 1039.38 del gasto. Y esta es la velocidad 2 en función del gasto. Entonces ahora lo que hago es, en lugar de manejar aquí como velocidad 1 al cuadrado, yo sustituyo la velocidad 1 en función del gasto, 259.84 del gasto. Todo esto al cuadrado, porque acuérdense que aquí es la velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Lo sustituyo aquí. Y hago lo mismo del otro lado con la velocidad 2. La velocidad 2, en lugar de ponerle aquí velocidad 2 al cuadrado, pongo 1039.38 de Q al cuadrado. Y ahora sí, en esta ecuación ya nada más tengo una incógnita, que es Q. Ya lo único que me resta es hacer las operaciones que pueda realizar y tratar de despejar. Aquí, por ejemplo, pues este se elimina, es 0, este se elimina también. Aquí la operación que puedo hacer es elevar 259.84 al cuadrado. Si tienen ahí su calculadora, vayan haciéndolo. Elevan primero 259.84 al cuadrado. Y luego lo que les dé, lo van a dividir entre 2 y luego entre 9.81. Voy a hacerlo yo aquí también junto con ustedes para que vean. 259.84 al cuadrado me da 67.516. Eso lo divido entre 2 y me da 33.758. Y luego lo divido entre 9.81 y me da esto, 3.441.22. ¿Sí les dio? Sí. ¿Cuánto dijo? 3.441.22. Esto es. Ah, sí. ¿Sí? Ok. La otra operación que puedo hacer es esto, 565 entre 9.81, me da 57.59. A ver, 565 entre 9.81. Me da 57.59, que es esto que está aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de este lado el 3.65 lo dejo igual. Del lado derecho de la igualdad, 3.65 lo dejo igual. Y hago esta operación igual que hice esta otra de acá. 1039.38 al cuadrado. 1039.38 al cuadrado me da 1.080.310. Entre 2 me da 540.155. Y entre 9.81 me da 55.061, que es esto que está aquí. 55,000. Ah, sí. 55.061.71. Entonces, pues ya nada más lo único que me falta es ir despejando, ¿verdad? Este 3.65 pasa restando. Lo voy a pasar restando a la izquierda. 57.59 menos 3.65. 57.59 menos 3.65 me da 53. 53.94. Sí, ¿verdad? Tengo mal esto. ¿Por qué? Pues sí se resta. Sí, sí se resta, pero me da 53.94. A ver, háganlo. Sí, a mí también me da 90.94. 53.94. Ese es un error. Vamos a corregirlo. 57.94. Ok.
También aquí lo voy a corregir de una vez. 57.94, bueno. Y luego, este gasto que está aquí de este lado, el gasto al cuadrado que está aquí de este lado, está sumando. Ese lo voy a pasar del otro lado restando a 55,000. Sería 55,061.71 menos 3,441.22. Me da Está bien. 50. Ese sí está bien, me da 51,620.99. Estos dos los puedo sumar, muchachos. Bueno, puedo pasar restándolo aquí porque los dos gastos están elevados al cuadrado, ¿eh? Si uno estuviera al cuadrado y el otro nada más estuviera elevado, por decir algo, a la potencia 1, ya no los podría sumar directamente. Pero como los dos son Q cuadradas, los puedo sumar directamente. Bueno, en este caso restar, ¿verdad? 55,000 menos 3,000, 51,620. Y ahora sí, este 51,620 que está multiplicando a Q, lo paso del otro lado dividiendo a 53. ¿Sí? Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada de todo. Y hacemos la operación porque se me hace que me va a variar un poquito. Raíz cuadrada de 53.94 raíz cuadrada de 53.94 entre 51,620. Sí sale. Y sale casi más o menos 0.023. 0.0323. 23, ¿verdad? Cambia un poco nada más. 0.0323. Metros, aquí me faltó, son metros cúbicos sobre segundo. Es un gasto. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? 0.323 metros cúbicos sobre segundo. Lo multiplicamos por 1000 y el gasto es 32.3, perdón. Esto lo multiplicamos por 1000. El gasto sería 32.3 litros por segundo. Y ya con eso calculamos el gasto de agua que pasa por este sistema. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Cómo se lee ese resultado? 32.3 ¿qué? Litros por segundo. Litros por segundo. Que es lo mismo que si lo pusieras así, mira. Es lo mismo que si lo pusieras litros sobre segundo. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es recorrer esta cifra. Al multiplicarlo por 1000, esta cifra la recorremos 3 veces hacia la derecha. Y te queda 32.3. Aquí quedaría el punto decimal. Aquí. Al multiplicarlo por 1000. LPS o litros sobre segundo es lo mismo, ¿eh? Litros por segundo o litros sobre segundo. Litros por cada segundo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en estos problemas que estamos haciendo, lo único que tenemos que ver es ¿qué me piden? Si lo puedo calcular directamente o si tengo que utilizar la ecuación de Bernoulli para poderlo calcular. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, en el primer ejemplo que hicimos, me daban unos datos en el primer punto, otros datos en el segundo punto y pude calcular la velocidad primero porque me daban los gastos. ¿Sí me daban el gasto? No. Ah, no, perdón, no me daban los gastos, pero con la ecuación de continuidad podíamos calcular las velocidades, ¿sí? Y aplicamos después Bernoulli. En el segundo problema,
aplicamos primero Bernoulli y despejamos la velocidad, y luego ya con la velocidad pudimos calcular el gasto. Y ya con el gasto pudimos calcular la velocidad en el otro punto, que era lo que me pedían. Y luego ya las presiones con la ecuación de Bernoulli, las presiones. Presión, presión, presión. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar nosotros de visualizar qué es lo que tenemos como datos para poder utilizar las ecuaciones que conocemos, tanto la ecuación de Bernoulli como las ecuaciones de continuidad, y ver cómo podemos despejar. Entonces les voy a poner un ejercicio. Para que intenten hacerlo ahorita. Descartar. Pongo aquí una nueva diapositiva para ponerles el ejercicio. Vamos a buscar. Permítanme. Este. Este es muy parecido al que acabamos de hacer ahorita. ¿Quieren hacer este? Muy parecido. Va. Déjenme copiar la imagen acá en PowerPoint. Les pongo el enunciado. Lo hago un poquito más pequeño. ¿Qué dice el enunciado? Dice, para el sistema mostrado, calcule el gasto, el flujo volumétrico, acuérdense que es el gasto. Calcule el gasto que sale de la tobera. La tobera es el chiflón que está aquí en la salida. Dice, para el sistema que se muestra, calcule el gasto que sale por la tobera. Y la presión en el punto A. Ok, ahí está. ¿Qué podemos hacer? Esta que parece una T que está aquí arriba, lo que me indica es que el tanque se encuentra a presión atmosférica. El aire que está aquí adentro está bajo presión atmosférica. O sea que el aire aquí en esta superficie es igual a cero, aquí en la parte de arriba. Para calcular el gasto, ¿qué necesito, muchachos? Área y El área y la velocidad. la velocidad. El área que va aquí por el tubo o aquí en la salida del tubo. Entonces, ¿tengo el área? ¿Podría sacarla? Podría sacarla. Tengo el diámetro interior aquí en el tubo y tengo también el diámetro aquí en la salida del
de la tobera o del chiflón, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces las velocidades sí las podría sacar, perdón, las áreas sí las podría sacar, pero las velocidades no las tengo, ¿no? No tengo las velocidades. Pero a lo mejor si aplico Bernoulli en algunos puntos, podría calcular la velocidad aquí en la salida. ¿Dónde se les ocurre que qué puntos podría elegir para poder calcular la velocidad aquí en la salida de la tobera o del chiflón? Pues le podríamos hacer como hicimos en el problema pasado, hacer la velocidad en función del gasto. La velocidad en función del gasto. Se me hace que hay una manera más fácil, mira. A ver, Si ponemos un punto aquí, que ese sea el punto 2, ¿sí lo alcanzan a ver? Ahí. Y aquí en la superficie del tanque, ponemos el punto 1, ¿sí? Y aplico Bernoulli entre estos dos puntos, siendo este el punto 1 y este el punto 2. El lado izquierdo de la ecuación de Bernoulli, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál sería la energía de posición para el punto 1? Si tomo como nivel de referencia el punto 2, ¿cuánto sería Z1? 7, 7 metros. ¿Cuánto sería la energía de velocidad? 0. 0, porque estamos en la superficie libre del agua. Aquí arriba consideramos que no hay velocidad. ¿Y cuál sería su energía de presión? 0. 0. 0 también, porque estamos a presión atmosférica. Entonces, del lado izquierdo me quedaría nada más la energía de posición, que son 7 metros. ¿Sí? No, 6 metros. Entonces, del otro lado de la ecuación, ¿cuál sería mi energía de posición para el punto 2? 0. 0. 0, muy bien, porque es mi punto de referencia. La energía de velocidad, Pues esa la podemos despejar, ¿no? la podríamos despejar, porque ¿cuánto sería la energía de presión aquí en el punto 2? 0. 0 también. Entonces, si se fijan, me queda nada más una incógnita, que sería la velocidad. Y si ya puedo calcular la velocidad aquí, entonces ya con eso podría obtener el gasto. ¿Sí? Entonces, vayan haciéndolo. Yo lo voy a ir haciendo también aquí en la pantalla. Si me queda la ecuación, la presión 1 se elimina, es 0. La energía de posición en el punto 2 es 0. Y nada más me queda la velocidad. Entonces, aquí sería la velocidad 2 es igual a, ya despejado, la raíz cuadrada, 2 por 9.81 por
6. Eso me dio. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya con la velocidad puedo calcular el gasto. A ver si lo tengo por aquí en una formulita para fusilármelo. Oh. Aquí sería el área 1. Perdón, el área 2. Sería por la velocidad 2. Entonces el área 2, aquí en este punto el diámetro es de 50 milímetros, es 0.0550 metros cuadrados. Acuérdense que lo dividimos entre 1000. Y la velocidad 2 es 10.85 metros sobre segundo. Eso es lo que ya salió, Inge. ¿Perdón? Eso es lo que le salió. Punto 213. 13, ¿verdad? Pues cambié. 0.0213. 21.3 litros por segundo. Ya multiplicándolo por 1000. ¿Sí? ¿Sí les dio eso también? Sí. Ahora, si quiero calcular la presión en A, ¿cómo le hago? Aquí está. Pues con Bernoulli también, ¿no? Aplico Bernoulli entre el punto 1 y el punto A. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí sería, en lugar del 2, todo sería A. 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 Y A también. Aquí nada más me faltaría calcular la velocidad en A, que todavía no la tengo. La velocidad aquí en este punto. ¿Sí?
Tengo el gasto, sí lo puedo calcular. Velocidad sería igual al gasto entre el área. Aquí me fusiló esta formulita. Aquí sería la velocidad en A igual al gasto entre el área en A. El gasto ya lo tengo, son 0.0213. Y el diámetro ahí son 0.15. 150 milímetros es 0.15 metros. Vamos a ver cuánto nos da. Ahí me salió 0.043. 0.043. Ah, ya vi que me equivoqué. 0.0213. Correcto. Ah, cómo me queda esta calculadora que me saco la de veras, espérenme. Punto 0.213 entre pi por 0.15 cuadrado entre 4. 1.20. Está raro, ¿no? 1.205 me da. A mí también me da 1.20. 1.20, sí. Metros sobre segundo. Sí, no, era muy pequeñito lo que te había dado a ti. ¿Sí lo alcanzan a ver? Así poniéndolo de ese tamaño. ¿Sí, verdad? Sí, Este es ejercicio 1. Ejercicio 1. Y ya con la velocidad, ahora sí ya podemos aplicar Bernoulli entre estos dos. Entre el punto 1 y el punto A. ¿Cuánto quedamos que era la energía de posición para uno? 6 metros, ¿no? Sí, 6 metros. La energía de velocidad, 0. La energía de presión, 0. La energía de posición para el punto A, ¿cuánto es? De posición 0. 0 también. La energía de velocidad no la tenemos, pero la podemos calcular porque sí tenemos ya la velocidad, ¿no? Que es 1.2 al cuadrado. Entre 2 por 9.81. Y la energía, la presión de nada no la conozco, pero peso específico, bueno, este es otro problema donde nos dijeron cuál era el fluido, pero vamos a suponer que es agua, 9.81 kilonewton sobre 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Pues ahora sí, si me queda la ecuación, nada más es cuestión de despejar la presión en A.
Aquí, si hago esta operación, la energía de velocidad en A sería 1.2 al cuadrado entre 2 por 9.81. 2, entre paréntesis, 2 por 9.81. Cierro paréntesis. 0.073. ¿Cuánto, profe? Ah, 73 me dio. un 0 después del punto A. Sí, 0.073. Ese punto 0.73 está aquí sumando, va a pasar del otro lado restando al 6. ¿Sí? Y el 9.81 pasa multiplicando a todo. ¿Sí está claro? 9.81 pasa multiplicando todo. Primero pasamos esto, que me dio 0.073, sumando pasa restando al 6. Y luego 9.81, que está dividiendo la presión, pasa del otro lado multiplicando a todo lo que está ahí, que es la resta. Entonces me va a dar 9.81 menos, perdón, por, abro paréntesis, 6 menos 0.073. 58.14. Así es. Sí, igual. 58.14 son kilopascales. ¿Sí? Porque me quedan kilonewton sobre metro cuadrado y kilonewton sobre metro cuadrado son kilopascales. ¿Sí? ¿Dudas? No dije no. ¿Tú Todo fácil, bien. tú fácil este? Eh, A ver, vamos a ver otro. Y este los A voy a ver. dejar un poquito más solos. Los a voy a ver, dejar a ver. un poquito más solitos. ¿Cuál estará bueno? Este del sifón. Se parece al que ya hicimos del sifón. ¿Sifón? Sifón. Este que está aquí. Sí. Un sifón. Se parece mucho. Miren. Fue este. Este es un sifón. Se parece mucho a este. ¿Quieren hacer ese? Sí. Entonces, me lo copio en la diapositiva. Ah, ahí está. Y el rollo dice, ejercicio 2, vamos a ponerle. ¿Qué dice? Problema 6.72. Para el sifón de la figura calcule el gasto de aceite. Flujo volumétrico es lo mismo que gasto, que sale del tanque. Y las presiones en los puntos A y D. En A y en D. ¿Ok? Pues este mero. A ver si me puedo copiar el texto. Sí, miren, más o menos. El gasto, vamos a cambiar aquí. Son dos incisos. Inciso A, el gasto de aceite que sale del tanque. Inciso B, las presiones en los puntos A y D. Aquí está y aquí está D.
Entonces, ese lo voy a ir haciendo yo aquí en mi cuaderno para que me vayan preguntando por los resultados que nos van dando. ¿Sí? No lo voy a hacer aquí en pantalla porque quiero que lo traten de hacer ustedes solos. Muy bien. ¿Mm? Me pongo pantalla completa. Déjenme le quito lo de la figura 6.26 de la figura. Nada más así. Ok. Mi cuaderno. Lápiz. Ay, perdón. Ay, discúlpenme. Fíjense, aquí también el diagramita nos muestra esta T. Repito, esta T me indica que este fluido se encuentra aquí bajo presión atmosférica. Si no tuviera esta T, si estuviera nada más el rectángulo así todo seguido, quiere decir que se encuentra encerrado totalmente el tanque y aquí podríamos tener una presión diferente que a la atmosférica. ¿Sí? Entonces aquí la presión en A, la presión aquí en la superficie del fluido ya no sería cero. Pero como sí tenemos este simbolito de la T que me indica que está a presión atmosférica, quiere decir que aquí en la superficie del tanque sí podemos suponer que la presión es cero. Entonces el punto A no está a presión atmosférica, ¿verdad, profe? No, no porque está dentro del tanque. Pero tú puedes crear los puntos que tú quieras, ¿eh? No porque el problema esté aquí, que este es el A, el B y el C y el D. Eso no significa que tú no puedas hacer lo que nosotros hicimos aquí en este problema, que fue crear nuestros propios puntos aquí en la superficie del 1 y aquí en la salida del 2. ¿Sí? Ok. No, no tienes que agarrar estos puntos a fuerza porque el problema te dice. Tú puedes, tienen libertad pues de elegir en dónde colocar los puntos para conocer los datos que ustedes necesitan. ¿Sí? Ok, sí.
Ahí va el tren. Ahí va pasando. Ahí. A ver, muchachos, ¿ya sacaron el gasto? Yo ya. ¿Ya? ¿Cuánto te dieron? Me dio .68. ¿.68? Sí, Seguro. pues no sé si estoy bien o estoy mal. Según yo, es .0. Son dos ceros, ¿no? ¿Mandé? Son 2 ceros, sí. Son dos 0.00. ceros después del punto, ¿no? Sí. Sí. A lo mejor la calculadora les dio 6.80 y quién sabe qué por 10 a la menos 3. Eso es .008. Perdón, 68. .0068. No, a mí sí me da directo .68. Se me hace que estoy mal en algo de la fórmula. ¿Cómo le estás metiendo el diámetro? El diámetro como... Ah, ok. Es que lo estoy metiendo como .25 y es .025, ¿verdad?
5, sí, es entre 1000. 25 entre 1000 es .025. Ahí es donde tienes el error. O sea, Sí, ya vi. luego me di cuenta porque te daba el mismo resultado, pero con el punto decimal movido. Sí, tienes razón. Entonces es .0068, ¿verdad? 0068, sí es. Ahí está. Sí, ya. Ujú. Yo ya lo terminé. Si quieren preguntarme los resultados de lo demás, me van diciendo. ¿Sí? Sí, ¿cuánto le salió en la presión A? La presión en A me dio menos 4.14. Menos 4.14. ¿Cuánto, Inge? Menos 4.14. Inge, a mí me sale menos 8.58. No sé por qué. 58. A ver, La presión A. acuérdense que no es agua. Entonces el 9.81 de la presión tienen Sí, que le multiplicar pongo .86. por 86. Sí, ¿Sí tiene está? que ser multiplicado por eso, profe. ¿Mande? Ah, Sí, sí. pues tiene que multiplicar por Ah, 0.86. yo lo multipliqué por .68. ¿Cómo me pasa la dislexia? No les había comentado, cuando les doy clases presenciales, sí se me nota mucho en el pizarrón, que digo una cifra, digo 56, y en lugar de escribir 56, escribo 65. Ahorita me pasó lo mismo. Estoy viendo el punto 86 y en lugar de ponerlo aquí en el cuaderno como punto 86, lo escribí como punto 68. Ese es un problema que he tenido toda la vida. Por eso lo probé en muchos exámenes. A ver, déjenme ver cuánto da. No se crean, no reprobé muchos exámenes. Punto 62 por 9.89. Wow, me da 5.23, muchachos. ¿Cuánto les dio la velocidad? La velocidad en A. Adentro. 14. Adentro.
Sí. A mí me dio 14. 14 la velocidad. Sí. ¿Cómo la sacaste? Primero con la fórmula de Bernoulli, la despejé de ahí, puse un punto de referencia al ladito del tubo, del A, Ajá. para que mi velocidad 1 fuera 0 y mi presión fuera 0 también. Ajá. Y ya de ahí la fui despejando y me quedó velocidad de... Ah, no se crea, no, ya vi dónde está el detalle. Pusiste la presión en A0 y dentro del tubo la presión en A ya no es cero, ¿verdad? Sí, es que lo que hice primero fue sacar una velocidad de la de D. O Ah, sea, la sí, velocidad, la o sea velocidad que dentro del tubo de 50 milímetros, a mí me dio 3.5 metros por segundo. Es el gas como, 10.0068 ajá, entre el área, que sería pi por 0.05 al cuadrado entre 4. Velocidad es igual a gasto entre el área, así directo, porque ya tienes el gasto y tienes el área del diámetro, del de 50 milímetros. ¿Sí? Puedes calcular el área. Entonces, directamente velocidad es igual al gasto que te dio 0.0068, ujú. que es pi por 0.05 al cuadrado entre 4. Y eso a mí me dio 3.5. ¿Y cómo sacó el gasto? O sea que, Ah, el gasto lo saqué con la velocidad aquí en la salida. sí, es que yo calculé la velocidad de la salida, la de D, ¿verdad? Sí, la velocidad. Bueno, no en D, es aquí, puse un puntito aquí en la salida del chiflón. Ajá, ¿Sí? Y ahí calculé la velocidad. Ahí me dio la velocidad. ¿Cuánto? 14.01. sí, a mí también esa fue la velocidad de D. Es que 0.01, me confundí. sí, 14.01 la velocidad en la salida del tubo. Aquí, aquí. 14.1 la velocidad ahí. Luego ya con esa velocidad el gasto, 0.0068, que lo debiste haber calculado así, ¿no? El gasto es igual Sí, a con los 25 milímetros en la velocidad de 14.01. Entonces, ya que ya tienes el gasto, se supone que es el mismo gasto dentro de todo el tubo. ujú. Ya con ese gasto puedes calcular la velocidad en A directamente. Velocidad en A es igual al gasto, perdón, entre el área para el tubo de 50 milímetros, que sería. Es 3.46, ¿verdad? 3.46. Sí. Ah, ok, ya, sí, ya vi dónde está el problema. Luego ya con la energía de velocidad ya puedes calcularla. Puedes poner Bernoulli entre A y si quieres aquí la superficie del líquido a un lado del tubito, ¿sí? Y A, y luego ya despejas la presión en A. Y a mí me dio negativa, que es lógico que sea negativa, ¿verdad? Porque como es un sifón, aquí la presión tiene que ser negativa porque está succionando el fluido de adentro del tanque para que suba y pase a través de la tubería y salga hasta acá. ¿Cuánto me dijo que le había salido en la presión en A? Inge? La presión en A mí me dio menos 4.14. Puede haber una pequeña variación por los decimales, ¿no? Porque, por ejemplo, la velocidad en A yo la dejé en 3.5. A lo mejor eso hace que nos cambie un poquito.
Inge, Sí. por ejemplo, para sacar la presión en A, yo estoy haciendo la fórmula de Bernoulli con el punto de referencia que puse, que es al ladito del tubo, Sí. con A, ¿verdad? Sí. Entonces, pues el Z se supone que vendría siendo lo mismo, 10 para los dos. 10 para los dos, entonces elimina el 10 con el 10. Ajá. Y pues la velocidad, lo que es la velocidad y la presión, pues nos da 0. Ajá. Entonces nomás nos quedaría el 3.5 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Sí. Más lo... Eso por 86, ¿no? Por punto 86. No. Ese es, acuérdate que la velocidad al cuadrado entre 2 por 9.81 es la energía de velocidad. Ese 9.81 es la aceleración de la gravedad. G. Son Sí. 9 metros por segundo al cuadrado. El otro es el que tienes que multiplicar por punto 86, el que está dividiendo la presión, este de aquí, mira. Sí, es lo que le menciono. Es ese resultado por punto 86. Por punto 86 y por 9.81. A ver, déjeme lo vuelvo a hacer. Es que son dos 9.81. Es este que está aquí, el de la aceleración de la gravedad, y es el que multiplicas 9.81 por el peso, por la gravedad específica. Pero estamos manejando aceite, ¿no? No es agua. Por eso te digo, o sea, el 9.81 multiplicar por la SG para que te dé el Ajá. peso específico del aceite. Ah, ok. ¿Eh? Y eso queda aquí, miren. Aquí, déjame ver si hicimos uno parecido. Uno con que no fuera agua. Aquí está, mira. Está uno. Aquí está gamma y aquí está el SG multiplicando al 9.81. Son dos veces. Este 9.81, pero esta es la aceleración de la gravedad, metros por segundo. Y este es 9.81, el peso específico del agua, kilonewton sobre metro cúbico. Este es el que tienes que multiplicar por la gravedad específica. O sea, haces esta operación y pasa al otro lado. Y luego este pasa multiplicando, todo esto de abajo pasa multiplicando a lo que te quede del otro lado. ¿Sí? Sí, ya me dio. Ese era lo único que me faltaba. Ok. Disculpe, Inge, ¿cuánto le salió en la presión B? La presión en D. Sí. D me salió 62.57 kilopascales. ¿Qué velocidad usó? La misma velocidad ¿La que... misma, la de 3.5? Sí, porque estás con el mismo diámetro.
Es el mismo diámetro aquí en A que aquí en D. Ese diámetro se reduce ya hasta acá después de D, acá al final. Ok, muchachos. Ya se nos acabó el tiempo. Les voy a subir unos ejercicios de tarea a la plataforma en el transcurso del día de hoy o de mañana para que lo suban con una fecha de entrega de esto, ¿sí? Si quieren, les doy los resultados de este ejercicio para que los anoten, los que no han terminado. Sí. Miren, el gasto da 0.0068. ¿Cuántos ceros después del punto? 2. 0068. Sí. Litros, digo, metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos sobre segundo. Ok. La presión en A da menos 4.14. Menos 4.14. Sí. Y la presión en D da 62.57 kilopascales también. En D, Perdón. En D, 62.57. ok. Muy bien. Entonces, pues por lo pronto ahí le dejamos, muchachos, y nos vemos la próxima clase. Ahí dense la vuelta a la plataforma, ya sea mañana, viernes o el fin de semana para que chequen a ver si hay tareas. ¿Sí les aparece en algún correo o algo cuando les pongo algo en la plataforma o no? Pues cuando se sube algo, podemos Sí, pues checar en tablero. no aparece la notificación, pero ahí aparece en el tablero. Ok, bueno. Está bien, pues. Entonces, Isma Oli apenas acaba de unir, o nunca lo admití, más bien nunca lo admití, yo creo. ¿Quién sabe? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. No me di cuenta que estaba aquí el anuncio para que entraras. Una disculpa, ¿eh? No, no se preocupe. No escuché. Ahí, por favor, te pones al corriente. De hecho,
Sí, ok. Está bien. Está bien, está bien. Ándale, pues, entonces nos vemos la próxima semana. Tengan buen fin de semana, muchachos. Igualmente, G, gracias. Hasta luego. No hay de qué, hasta luego.